Agradeciendo su atención, los alumnos del Doctorado en Formación Didáctica del Colegio de Investigación Educativa de Nayarit, los doctorantes Roberto Parra Ismerio y Pedro Aurelio Sánchez Chávez, ponen a su disposición y a su atento observatorio este video donde vamos a hablar sobre el diseño de estrategias pedagógicas. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo de nuestro catedrático, el doctor Conrado Flores Pérez, que ha sido el que nos ha guiado a través de este curso. Y quiero empezar a comentarles que la profesión docente requiere del dominio de una serie de elementos y procedimientos pertenecientes a la diversidad conformada por el contexto escolar. Entre ellos se encuentra el eje didáctico, el cual está conformado por la planificación y la evaluación de los aprendizajes, así como también las estrategias de enseñanza que permiten consumar los dos procedimientos anteriormente mencionados. En estas afirmaciones se resalta la importancia de las estrategias didácticas en el hecho educativo. Las estrategias didácticas están conformadas por los procesos afectivos, cognitivos y procedimientos que permiten construir el aprendizaje por parte del estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del docente. Con esto se afirma en consecuencia que las estrategias didácticas son fundamentalmente procedimientos deliberados por el ente de enseñanza o aprendizaje que poseen una intencionalidad y motivaciones definidas. Esto acarrea una diversidad de definiciones encontradas donde la complejidad de sus elementos se ha diversificado al depender de la subjetividad, los recursos existentes y del propio contexto donde se dan las acciones didácticas. La diversidad en el uso y la definición de los elementos de una estrategia didáctica por parte del profesorado se transforma, en la mayoría de los casos, en una complicación al momento del diseño y posteriormente a la implementación de la misma. Por consiguiente, el propósito fundamental de este video y de esta aportación es proponer una serie de elementos esenciales claramente definidos con fines didácticos que vincule la praxis docente con la teoría vigente. De esta manera, el docente tendrá una guía que le permita diseñar e implementar estrategias didácticas con una visión amplia que le brinde un pleno acercamiento al eje didáctico. Continuamos comentando que las estrategias se definen como los procedimientos, siendo estas métodos, técnicas, actividades, por los cuales el docente y los estudiantes organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa. Puedo mencionar la siguiente clasificación de estos procedimientos según el agente que lo lleva a cabo. Existen estrategias de enseñanza, estrategias instruccionales, estrategias de aprendizaje, estrategias de evaluación. Iniciamos con las estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza es donde el encuentro pedagógico se realiza de manera presencial entre el docente y el estudiante, estableciéndose un diálogo didáctico real pertinente a las necesidades de los estudiantes. Hablando de las estrategias instruccionales, es donde la interrelación presencial entre el docente y el estudiante no es indispensable para que el estudiante tome conciencia de los procedimientos escolares para aprender. Este tipo de estrategia se basa en materiales impresos, donde se establece un diálogo didáctico simulado. Estos procedimientos de forma general van acompañados con asesorías no obligatorias entre el docente y el estudiante. Además, se apoyan de manera auxiliar en un recurso instruccional tecnológico. Continuamos con las estrategias de aprendizaje, y estas las puedo definir como todos aquellos procedimientos que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada para aprender, es decir, emplea técnicas de estudio y reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus destrezas ante una tarea escolar. Dichos procedimientos son exclusivos y únicos del estudiante, ya que cada persona posee una experiencia distinta ante la vida. Continuamos con las estrategias de evaluación. Estas son todos los procedimientos acordados y generados de la reflexión en función a la valoración y descripción de los logros alcanzados
por parte de los estudiantes y docentes de las metas de aprendizaje y enseñanza. Vamos a mencionar los componentes básicos de las estrategias didácticas. Las estrategias didácticas en la práctica diaria pueden estar entrelazadas dado que en los procesos de enseñanza y aprendizaje el estudiante como agente activo adapta y procesa la información a la par de sus expectativas y sus conocimientos previos sobre la temática a aprender. Sin embargo, es importante considerar elementos comunes que convienen estar presentes en una estrategia didáctica y de esta manera lograr aprendizajes pertinentes y transferibles a contextos reales. En relación a los objetivos y de las competencias, podemos decir que en el diseño de las estrategias didácticas, el profesor está llamado a redactar las metas de aprendizaje que orienten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dichas metas son el producto del diagnóstico previo que ha realizado el profesor al considerar las características de los estudiantes, el contexto social, el contexto cultural, donde se implementará la estrategia y los recursos de la institución educativa. Las metas de aprendizaje son definidas como enunciados que orientan los procedimientos de aprendizaje que el estudiante debe realizar antes, durante y después del proceso de enseñanza o del proceso instruccional. Pueden ser redactados preferiblemente como objetivos o competencias. Es importante tener en cuenta que tanto los objetivos y las competencias deben estar orientadas a promover y potenciar las habilidades ante los contenidos declarativos, los procedimentales y los actitudinales. En cuanto a la redacción de objetivos, se dice que los objetivos de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante, en función de sus necesidades e intereses y no en la función de las necesidades del profesor. También estos deben de ser claros y precisos para evitar confusiones entre los agentes de enseñanza y aprendizajes involucrados. Los objetivos de aprendizaje deben ser observables, cuantificables y evaluables. Finalmente, los objetivos deben diferenciarse de las actividades. Son un conjunto de pasos orientados al logro de un objetivo. Para la redacción de objetivos que aquí se plantea es necesario identificar el resultado final una vez culminado el proceso de enseñanza o la instrucción que se espera en el estudiante. En relación a la construcción de competencias, puedo opinar y puedo decir que el término competencias ha estado apareciendo por más de 25 años, pero de unos 10 años para acá ha tenido mayor importancia, sobre todo en nuestro sistema educativo nacional. Esto ha originado que entre los estudiosos de la educación haya duda en que las aptitudes y la inteligencia no son suficientes para el éxito escolar. Se requiere de manera adicional el poseer ciertas competencias, cualidades necesarias para desempeñar una actividad académica y profesional satisfactoriamente. Las competencias son un conjunto integrado de valores, aptitudes, características adquiridas de la personalidad y conocimientos puestos en práctica para satisfacer la misión demandada por las organizaciones acordes con el espíritu de sus estrategias y de su cultura. Por lo tanto, las competencias pueden ser definidas como aprendizajes o logros complejos que integran aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales, habilidades, características de la personalidad y valores que puestos en práctica en un determinado contexto tendrán un impacto positivo en los resultados de la actividad desempeñada. La competencia se elabora a través de un enunciado que indique el logro del aprendizaje, un punto de unión de las temáticas abordadas, objeto del conocimiento. El saber, hacer, tendrán un impacto al término de las actividades del aprendizaje. Por esta razón, para la construcción de competencias se sugiere realizar las siguientes interrogantes. ¿Qué tiene que saber el estudiante para poseer los conocimientos teóricos? ¿Qué procedimientos debe hacer el estudiante para poseer los conocimientos prácticos necesarios para lograr la competencia definida? ¿Cómo debe actuar y estar el estudiante para poseer actitudes y valores? En consecuencia, podemos decir que los objetivos y las competencias orientan los procedimientos que dan el significado a la secuencia didáctica. En esta manera, el discurso y las acciones del profesor poseerán una lógica que le permitirá al estudiante aprender de manera pertinente. Secuencia didáctica.
En el ámbito educativo se define la secuencia didáctica como todos aquellos procedimientos instruccionales y deliberados realizados por el docente y el estudiante dentro de la estrategia didáctica, divididos en momentos y eventos instruccionales orientados al desarrollo de habilidades sociales, competencias sobre la base en las reflexiones metacognitivas. Sin embargo, existe una variedad de visiones por parte de los estudiosos del hecho educativo en cuanto a los procedimientos esenciales de la secuencia didáctica, es decir, los momentos, los eventos instruccionales y las variables donde se den los encuentros pedagógicos. Las principales estrategias para la enseñanza que se evidencian en una secuencia didáctica pueden ser, y me voy a permitir definirlas, primeramente las preinstruccionales, son las que preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo se va a aprender. Algunas estrategias típicas son los objetivos, ordenadores previos, agendas de trabajo. Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza. Caben funciones como las siguientes: detección e identificación de la información principal, conceptualización de contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, analogías, entre otras. Y continuamos con las post-instruccionales. Se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al estudiante formar una visión sintética integradora e incluso crítica constructiva del material. En otros casos, se le permite valorar su propio aprendizaje. Algunas de esas estrategias son resúmenes finales, redes semánticas, cuadros sinópticos y cuadros comparativos. Se pueden organizar mesas redondos, foros, debates, paneles, entre otras. Por otra parte, me gustaría afirmar que otra forma de realizar la secuencia didáctica puede ser desarrollada a partir de 4 etapas de la actividad educativa. Estas son que deben de tener un inicio, un desarrollo, su cierre y su evaluación. De esta manera, las estrategias docentes podrían clasificarse de acuerdo al momento de uso y su presentación en la secuencia didáctica. Pueden ser estrategias docentes de inicio, de desarrollo, de cierre y de evaluación. Para terminar y concluir esta intervención, en cuanto a este tema de diseño de estrategias pedagógicas, creo que es importante las estrategias de evaluación. Estas son todos aquellos procedimientos acordados y generados de reflexión en función a la valoración y descripción de los logros alcanzados por los estudiantes y docentes de las metas de aprendizaje y enseñanza. Espero que este material haya sido de su agrado y de su utilidad. Nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias.